a contratar obreros para su viña. Ahora es el momento de la palabra, está a cargo del pastor José Velasco. Dele su tiempo. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Me da mucho gusto el verlos. Cuando hicimos la escuela sabática éramos poquitos, pero allá somos más. De hecho, platicaba con mi esposita hace un momento. ¿Cuántos somos en la iglesia de San Jerónimo? Le dije, pues mira, fácil somos como 20 y tantos. Y estamos presentes, así que habemos un buen grupo. Quiero felicitarlos porque a pesar de las situaciones que estamos pasando como sociedad en cuestión de esta pandemia, nos podemos reunir para alabar el nombre de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios porque los planes de la iglesia siguen avanzando y seguimos creciendo. Déjenme felicitarles, les felicitaba a mis ancianos el día jueves que tuvimos una reunión y les decía, este año en cuestión de la ofrenda de gratitud, crecimos abundantemente a comparativa del año 22, a comparativa del año 2020. Este 2021 nos fue muy bien, gracias a Dios, y eso nos va sentando las bases para que nuestro distrito se pueda consolidar y entonces para el mes de julio ya no seamos más un distrito experimental, sino que seamos un distrito ya consolidado de la Asociación Azteca aquí en la Unión Mexicana Central. Por eso alabo el nombre de Dios, porque sé que cada uno de los que estamos aquí presentes y de la iglesia en el distrito en general, en las 5 iglesias, estamos poniendo nuestro granito de arena para avanzar en este proyecto tan lindo de un nuevo distrito en esta ciudad. Saben que teníamos una junta de pastores y el pastor César ponía en las comparativas de que hay muchas asociaciones que han tenido que cerrar distritos, unir 2 distritos, porque en medio de la pandemia la feligresía bajó. Sin embargo, tenemos que agradecer a Dios de que aquí en la Asociación Azteca, a pesar de las situaciones que hemos afrontado, en lugar de decrecer, estamos creciendo. Y en esa iniciativa, pues se tomó a bien a llevar a cabo que este nuevo distrito experimental surgiera. Oramos a Dios para que podamos llegar al final de julio del 2022 y encontrarnos aprobados por parte de la asociación y entonces ser un nuevo distrito más en esta gran asociación. Agradezco a cada uno de ustedes por la labor desempeñada hasta este momento, por las ganas. Sé que hay enfermedad, sé que hay situaciones complicadas, pero el corazón sigue allí para seguir avanzando. Estamos orando por Lilian, estamos orando por Víctor, vamos a estar orando por nuestra hermana Nelly, estuvimos orando por nuestros muchachos de allí de la familia Arbizu que se contagiaron de COVID. Sin embargo, también estuvimos orando por nuestra hermana Asa, su familia. Sin embargo, confiamos de que el Señor seguirá llevándonos de victoria en victoria. Decía un médico que escuché en algún momento que con el COVID todos nos tendremos que infectar. Pero si hicimos la provisión de vacunarnos, bueno, los síntomas van a ser más leves que aquellos que no se han vacunado y entonces así podremos afrontar de una manera diferente la enfermedad. Mis hermanos, antes de iniciar con nuestra reflexión, nuestro tema de esta mañana, quiero invitarlos a que juntos vayamos a nuestro Padre Celestial en oración y pidamos su dirección al estudiar su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por ese amor tan grande que nos tienes, por tu bondad, tu misericordia y el permitirnos abrir tu palabra con libertad todavía. Al hacerlo, queremos pedirte que tú, Señor, dirijas nuestro estudio de esta mañana y que al abrir tu palabra sean tus palabras las que hablen en nuestro corazón y sea tu mensaje el que llegue a nuestras mentes. Pedimos tu permiso en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 20 del libro de Mateo es un capítulo muy interesante. Quiero que vayan conmigo allí a Mateo capítulo 20. En la lectura que me hizo mi hermano Ray en favor de leer al inicio, que es el versículo 1. Dice el versículo 20, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cuando nosotros nos encontramos en ese texto del libro de Mateo, está en relación a una parábola que Jesús le cuenta a sus discípulos. Sin embargo, al estar en un capítulo diferente y al iniciar con el versículo 1, nuestra mente nos lleva a pensar
que es un pasaje que se encuentra en otro momento, en otro tiempo de la historia en el ministerio de Jesús. Sin embargo, este capítulo se encuentra en antesala o se encuentra posteriormente del relato que encontramos en el capítulo 19 del versículo 16 en adelante. El capítulo 19, versículo 16 en adelante, nos narra una historia que la encontramos en el libro de Lucas y en el libro de Marcos, la historia del joven rico. Sin embargo, antes de continuar con esta disertación, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Y si quieren abrir su micrófono para contestar, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ustedes saben cuándo fue que la Biblia se dividió en capítulos? ¿En qué año, en qué siglo la Biblia se dividió en capítulos? ¿Alguien lo sabe? O ya los metí en aprietos. ¿En qué año o en qué siglo se dividió la Biblia en capítulos? Pues déjenme decirles, si no sabían, es una información interesante que van a adquirir el día de hoy. A principios del siglo XIII, la Biblia fue dividida en capítulos. A principios del siglo XIII. ¿Quién fue el personaje que nos ayudó para que tuviéramos la Biblia dividida en capítulos? Bueno, fue Stephen Langton. Fue un arzobispo de la iglesia de Canterbury y después se convirtió en maestro en una universidad allí en París. Sin embargo, antes de él ya había habido otras personas que habían intentado dividir el canon en capítulos. De hecho, uno de ellos se tomó la iniciativa de hacer la división de la Biblia en capítulos y tomó el libro de Marcos y lo dividió en 50 capítulos, no como hoy que lo tenemos en 16. Imagínense leer el libro de Marcos en 50 capítulos. Al ser Langton un profesor de la universidad, vio que dentro de sus alumnos que venían de diferentes partes del mundo, traían diferentes porciones de la Biblia con diferentes tipos de capítulos. Estaba capitulizada la Biblia de diferente manera y entonces era complicado el poder leer de manera sistemática la Biblia. Por lo tanto, él se dio a la tarea de dividir la Biblia en capítulos como la tenemos el día de hoy. Así que si la próxima vez te preguntan, oye, ¿cuándo fue que se dividió la Biblia en capítulos? Bueno, fue a principios del siglo XIII. Y si te preguntan, ¿quién fue el que dividió la Biblia en capítulos? Pues ya lo saben, fue el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton. El hombre que dividió la Biblia en capítulos como la tenemos hasta el día de hoy. Y la segunda pregunta, ¿ustedes saben quién y cuándo se dividió la Biblia en versículos? Ahí está Karen, está Nelita, está Rafita. A ver, ¿alguien de ustedes sabe cuándo se dividió la Biblia en versículos y quién fue el personaje que dividió la Biblia en versículos? Si alguien lo sabe, puede contestar, ¿eh? Son datos interesantes. Yo creo que hay que meterlos allí en Sociedad de Jóvenes Hermanas Aría como datos interesantes. ¿En qué año o en qué siglo, hermana Edith? El francés Robert Estienne, para fomentar el estudio de la Biblia. Ok. A mediados del siglo XVI fue cuando Robert hizo la división de la Biblia en versículos, como lo tenemos. Se dio la tarea de hacer un estudio sistemático y déjenme decirles que fue un trabajo espectacular. Tomar la lectura de la Biblia e ir formulando que los capítulos fueran teniendo la coherencia y la cadencia necesaria. Sin embargo, para el año de 1553 se publicó por primera vez la Biblia completa en francés como la tenemos hoy, con la división en capítulos y versículos que se ha manejado a lo largo de la historia hasta la modernidad. Así que ya tienen un dato interesante más allí para compartir. En el siglo XIII, a principios, tenemos la división de los capítulos por el arzobispo Langton, y en el siglo XVI también tenemos la división de la Biblia por versículos, y en 1553 tenemos la primera publicación de la Biblia, tanto en versículos y capítulos como la tenemos al día de hoy. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando llegamos al capítulo 20 del libro de Mateo, pareciera ser una historia que Jesús cuenta allí a la deriva.
Sin embargo, el capítulo 20, el versículo que van del 1 al 16, es la respuesta a una pregunta que hace Pedro en el capítulo 19. Quiero que vayan conmigo a sus Biblias, allí en el capítulo 19, versículo 27. El contexto del versículo 27 es que Jesús se encuentra con el joven rico, le dice el joven rico: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: los mandamientos conoces, guarda la ley de Dios. Y ahí la charla con Jesús, y Jesús le dice: ve, vende todo lo que tienes y entonces sígueme. Jesús le dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, no tanto por la riqueza, sino por la confianza que ponen las personas en las riquezas. Y entonces, en el versículo 27 del capítulo 19, Pedro hace una pregunta. Versículo 27. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una pregunta que surge en la mente de muchas personas. Señor, si yo dejé todo, ¿qué es lo que voy a recibir? Señor, si ya dejé el mundo, los placeres, ¿qué voy a recibir? Porque como diría el viejo adagio, nadie da un paso sin guarache. ¿Qué voy a recibir para poderte seguir? Y entonces el versículo 28 hay una respuesta parcial de Jesús y le dice: de cierto te digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 tantos más y heredará la vida eterna. Versículo 30. Pero muchos primeros serán los postreros, y los postreros serán primeros. Este último versículo y la pregunta que hace Pedro deja una conmoción en la mente de los discípulos. A ver, Señor, si nosotros dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Si nosotros dejamos todo, ¿qué nos vas a dar? Si este rico no quiso dejar nada y por no seguirte, nosotros que lo dejamos todo, Señor, ¿qué vamos a recibir en favor de que dejamos todo y te seguimos a ti? Dejamos a la familia, dejamos a la esposa, dejamos a los hijos, dejamos el negocio y ahora estamos aquí contigo. Y Mateo pudo haber dicho: dejé la banca de los impuestos, donde recibí una percepción económica muy grande, y ahora estoy aquí sin un lugar donde reposar mi cabeza porque estoy con un maestro itinerante viajando de un lugar a otro y no tengo seguridad económica. ¿Qué voy a recibir? Y al final del capítulo 19, en el versículo 30, dice: porque muchos postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Y esto deja una conmoción en la mente humana, porque la lógica humana es totalmente diferente. La lógica humana dice que cuando tú eres primero, vas a ser primero. Escuché en algún momento con uno de mis tíos que allá en Estados Unidos hay un día en especial del año en el que se avientan ofertas increíbles en las tiendas, y entonces la gente hace filas para entrar a la tienda, y entonces los primeros que llegan para hacer filas son los primeros a entrar, no los últimos. Porque se supone que el que llega primero tiene la prioridad, pero Jesús dice que en la lógica divina el primero será último y el último será primero. Hace un tiempo atrás estaba leyendo un artículo que decía que hay un fenómeno que condiciona a la sociedad humana en cuestión del éxito laboral que puede tener. Y ese fenómeno se llama alfabetismo. Y no estoy hablando de la cuestión de que todos reciben una educación universitaria o media superior en su vida, no. Este estudio dice que este fenómeno llamado alfabetismo es el que condiciona el progreso y el éxito del ser humano en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, este fenómeno llamado alfabetismo se da porque la mayoría de las personas responsables en recursos humanos para hacer las entrevistas laborales o recibir los currículums de las personas que se quieren postular a un trabajo, los van formando o los ordenan de manera alfabética. Por lo tanto, las primeras letras del apellido, del alfabeto, los que comienzan con A, Álvarez, C, Carmona, B, Boy y demás, tienen la prioridad porque se les lee con más detenimiento y de una manera mucho más amable que los últimos. Y de hecho ese estudio hace la comparativa en una graduación. ¿Quiénes son los chicos en una graduación que reciben más aplausos? Bueno, pues son los que llevan las primeras letras de alfabeto en su apellido. Por decir, cuando llega un Álvarez,
Y se dice, bueno, se está graduando en este día el señor fulanito de tal, Álvarez. La gente aplaude con mucha emoción y mucho entusiasmo. Pero cuando llegan a la letra del apellido del pastor, que es la V, la gente ya está cansada, ya no quiere aplaudir. Y entonces los aplausos ya son así de, sí, aplaudamos, ya, que pase, porque nos queremos ir a comer y queremos seguir disfrutando. Entonces, en este fenómeno llamado alfabetismo, dice que las personas, su éxito, tanto económico, profesional, se ve ligado a la letra del apellido que tiene. ¿Y por qué lo traigo a mención en esta mañana? Porque en la lógica del ser humano, el primero siempre va a ser primero, nunca va a ser último. El primero siempre en la lógica humana va a ocupar el primer lugar. Sin embargo, para explicar esa situación de la pregunta que hace Pedro de qué es lo que vamos a recibir nosotros que hemos dejado todo, y en respuesta a lo que Jesús dice de que el último será primero y el primero será último, Jesús cuenta una extraordinaria parábola. Dice el versículo 1, porque el reino de los cielos, está diciendo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a buscar obreros. Recordemos que siempre en las parábolas el padre de familia, el juez, el Señor, siempre es Dios o nuestro amante Salvador. Y dice que el reino de los cielos es semejante, porque Jesús es el que nos viene a buscar. Tú no buscaste a Jesús, Jesús te buscó y me buscó a mí primero, porque Él es el que tiene la intencionalidad de buscarnos. No es que nosotros busquemos a Dios, y podemos encontrar el ejemplo allí en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cae en pecado y entonces Dios comienza a buscar al pecador y el hombre se esconde de Dios y Jesús, Dios, es el que busca al hombre. Podemos encontrar otro ejemplo cuando allá en el libro de Éxodo, cuando Moisés sube al monte a apacentar a las ovejas y entonces se encuentra con la zarza ardiente. No es de que Moisés encuentra a Jesús, no es que Moisés encuentra a Dios en la zarza, sino que Dios encuentra a Moisés y se le manifiesta por la zarza. Dios siempre ha tomado la iniciativa de buscarnos, porque el ser humano siempre corre en contra de Dios. Y hay un canto hermoso que lo puedes encontrar allí en YouTube, que habla acerca cuando Dios corrió. Y es que Dios corre para buscarnos. Y el capítulo 20 dice que el padre de familia sale muy temprano de mañana a buscar obreros. Esta parábola, mis amados, es algo difícil de interpretar. Y es que podemos encontrar varias lecciones en esta parábola. Sin embargo, esta parábola va dedicada especialmente a los líderes religiosos que se oponían a Jesús en su tiempo. Ellos se caracterizaban por ser orgullosos, por confiar en su propia justicia y en sus acciones, en sus buenas obras, en lugar de confiar en la gracia plena de Dios. Y ellos creían que por cumplir ciertas leyes merecían mayor bendición que los gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel. Primeramente, cuando Jesús narra esta parábola es para responder la pregunta del versículo 27 del capítulo 19, para responder la conmoción que crea en la mente Jesús con el versículo 30, y especialmente va dirigida a los líderes religiosos. Sin embargo, mis amados, podemos sacar muchas lecciones hermosas acerca de lo que tiene que decir esta hermosa parábola. Versículo 2. Y habiendo acordado con los obreros en 1 denario el día, los envió a su viña a trabajar. Sale el padre de familia a las 6 de la mañana. Recordemos que estaba la hora primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y la hora se contaban de 12 horas. De 6 de la mañana a 6 de la tarde eran 12 horas, y de 6 de la tarde a las 6 de la mañana eran las vigilias de la noche. Y entonces sale muy temprano de mañana, a la primera hora, a buscar obreros. Se encuentra con los obreros y comienza un diálogo comercial con los obreros. Y le dice a los obreros: ¿quieren ir a trabajar a mi viña? Les voy a pagar 1 denario. La pregunta es: ¿cuánto valía 1 denario? Un denario pesaba 4 gramos en plata. ¿Sabes lo que se ha redondeado? Es lo que han redondeado los eruditos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que pesaba 4.32 gramos, otros dicen que pesaba 3.98 gramos de plata. Sin embargo, los eruditos han redondeado de que pesaba 4 gramos en plata. Eso era 1 denario. 1 denario alcanzaba para llevar la comida suficiente a casa y alimentar a la familia. Era lo necesario que una familia necesitaba
para suplir sus necesidades. Así que el señor de familia le dice a los obreros: te voy a pagar lo necesario para tu familia en un día de trabajo, para que vayas a tu casa y tengas lo necesario para tu manutención. Sin embargo, hay algo interesante que podemos encontrar que dice Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, que en el periodo de Jesús aproximadamente la mitad de la sociedad estaba en paro. Estaba en paro porque no había trabajo. Recordemos que el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús eran vasallos del Imperio Romano, y entonces el Imperio Romano acaparaba todas las riquezas, y muchas de las personas en el tiempo de Jesús estaban en paro. Por eso vamos a encontrar que cuando Jesús estaba predicando en el monte, allí en el capítulo 5 de Mateo, hay una gran multitud que estaba allí, y es que la gente buscaba a los oradores, a los predicadores, para poder encontrar algo de esperanza en medio de las dificultades que tenían que atravesar día con día. ¿Tienes trabajo? Dale gracias a Dios porque tienes un trabajo, porque tienes una entrada donde puedes percibir los recursos económicos para poder mantener a la familia. Sin embargo, ha habido tiempos en la historia en la que la gente se ha encontrado sin trabajo, y la gente que vivía en Judea, en Israel, encontraba por lo menos un poco de paz al encontrar esos maestros itinerantes y escuchar las promesas que ellos hacían. Y Jesús llega, el padre de familia llega y hace un acuerdo comercial con los primeros labradores de la mañana. 1 denario te voy a pagar. El conseguir trabajo en esos días era espectacular. Otro dato interesante es que sale el Señor a la plaza. Aquellos que conocen Montemorelos recordarán o habrán escuchado mencionar de que hay una plaza que se le conoce como la Plaza de los Viejitos. Voy a permitirme tomar un poquito de líquido para poder tener un poquito de saliva, porque algo pasó por ahí. Hay una plaza que se llama la Plaza de los Viejitos. Lo interesante es que cuando tú vas en la mañana, eso de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, no ves ni un viejito. Ves puros jóvenes con sus mochilas, ya sea que llevan herramientas de carpintería, ya sea que llevan herramientas de herrería, de electricidad, de plomería o de mecánica. Y entonces la gente, cuando busca a alguien para que vaya a trabajar, bueno, va a la Plaza de los Viejitos y los contrata para que vayan a hacer algunas labores en algún lugar que los contraten. Pero por la noche en esa plaza ya no se le conoce como la plaza de los que van a buscar trabajo, sino como la Plaza de los Viejitos. Hay mucha gente de la tercera edad que se reúne allí para jugar dominó, para jugar ajedrez, para platicar o simplemente para pasar un momento viendo cómo es que la gente transita de un lugar a otro. El padre de familia sale a la plaza a buscar obreros y encuentra a los primeros obreros y comienza un trato comercial con ellos. Sin embargo, vamos al versículo 3. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Sale eso de las 9 de la mañana, llega a la plaza, ve a los que están allí, que no están trabajando porque nadie los contrata, y les dice: no estén de ociosos, váyanse a trabajar a mi viña. Con ellos ya no hay un contrato laboral. Ya no les dice: les voy a pagar 1 denario, sino simplemente les dice: les voy a dar lo que es justo. Y en el tiempo de Jesús, algunos investigadores han llegado a la conclusión que aparte de la moneda o del denario que se les pagaba, algunos patrones, no todos, algunos también les otorgaban la comida a sus trabajadores. Por lo tanto, pues, si el Señor me está mandando a su casa a trabajar, a su viña a trabajar, pues entonces por lo menos tendré la comida del día y quizá no 1 denario, quizá la mitad del denario para el día, y entonces eso ya es una bendición. Versículo 5. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y cerca de la hora novena, e hizo lo mismo. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Sale a las 9 de la mañana, regresa a las 12 del día, vuelve a regresar a las 3 de la tarde y lleva a los obreros a su viña a trabajar.
Y a los terceros y a los cuartos no les ofrece nada, simplemente les dice, vayan a trabajar. Y estos obreros al ir a trabajar pensaban, bueno, con el simple hecho que recibamos comida hoy, es más que suficiente. No necesitamos más, por lo menos la comida. Pero dice que sale la hora undécima. La hora undécima era a las 5 de la tarde. Y te mencioné que la jornada laboral o el día era de 6 a 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Por lo tanto, al salir a la hora undécima, estaba saliendo a las 5 de la tarde, una hora antes de que culminara la jornada laboral. Se encuentran estos hombres y los invita a ir a su viña a trabajar, y también ellos les dice, les voy a dar lo que es justo. La pregunta es, ¿qué es justo recibir cuando trabajas solamente una hora? Me imagino que el jefe de familia había mandado a preparar una olla grandota de frijoles, allí cocidas en las brasas, allí en el fogón, en una olla de barro, y había mandado a traer algunos quesos, esos frescos, y había mandado a alguna de las siervas a tirar tortillas ahí a mano del comal, y una salsa de guacamole bien rica, picosita, allí en un molcajete. Y entonces, pues los primeros que llegaron a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12 de la 3, pues dieron un festín. Pero llegar a las 5 de la tarde a trabajar, ellos solamente esperaban alcanzar tortillas y quizás remojar ahí un poquito de lo que quedaba pegadito de los frijolitos, y quizá medio enchilar la tortilla y comerse algo. No voy a hablar de comida más porque nos va a dar hambre, y entonces se van a empezar a desesperar. ¿Qué era lo justo para los que iban a llegar a las 5 de la tarde? Quizá recibir los residuos de la comida y con eso llenar el estómago y llegar a casa sabiendo que por lo menos comieron. Si eran inteligentes, quizá guardarse 1 y 2 tortillas ahí en la bolsa para llevarla a los hijos que estaban esperando en casa, desesperados porque quizá no había comida. Sin embargo, como ya les mencioné, Dios rompe con la lógica humana. Dios rompe con lo que ya está establecido para los seres humanos. Y entonces, versículo 8 dice que cuando cayó la tarde, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Y aquí hay algo bien interesante. No empieza pagándole a los primeros, sino a los últimos. Y es que si tú quieres hacerle un bien a alguien o quieres mostrarte misericordioso con alguien, ¿qué es lo que haces? Bueno, si quiero beneficiar a los demás trabajadores, pues le pago primeramente a los primeros que se vayan contentos con su sueldo, y a los que ya vienen después yo me arreglo con ellos y cada quien contento a su casa. Sin embargo, el versículo 8 nos dice, llama a los obreros, págales el jornal, y comienza desde los últimos hasta los primeros. Pareciera ser un patrón injusto. Versículo 10. Y viniendo los que habían llegado a la hora undécima, recibieron cada quien un denario. Imagínate, trabajaste 1 hora y recibiste un denario. ¿Cómo se va a la casa este hombre? Bueno, ya me comí mis tortillitas remojaditas con lo que quedaba de los frijoles, llevo la comida en el estómago, y de pilón este patrón que es tan generoso me paga mi denario completo como si hubiera trabajado las 12 horas del día. Imagínate la emoción y el gusto con el que iba este primer jornalero que se le pagó. Sin embargo, versículo 10 dice, cuando vinieron los primeros pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno de ellos. Les paga un denario a todos. Y entonces, versículo 11, al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él respondiendo les dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ningún agravio, ¿no acordases conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es malo a tu ojo porque yo soy bueno? Mis hermanos, cuando reflexionamos en la parábola que estamos leyendo en este momento, podemos encontrar varias lecciones en la historia para nosotros como iglesia. Primeramente, esto se podría aplicar que los primeros jornaleros del día son aquellos
judíos que recibieron la verdad presente del Evangelio y Dios les prometió un Salvador que los rescataría de las garras del pecado. Y después vinieron los de la hora de las 9 de la mañana. Y entonces surge la iglesia primitiva, ahí la iglesia de los apóstoles, ahí esa iglesia que surge en Éfeso y demás. Y después vienen los del mediodía, allá los que vinieron los pioneros, no los pioneros, estoy hablando acerca de aquellos de la Edad Media, donde surge Martín Lutero, Wycliffe, Calvino, y se levantan en contra del sistema religioso y entonces comienzan a predicar el Evangelio. Y después vienen los de las 3 de la tarde, allá en el momento cuando se levanta el movimiento milerita y comienzan a predicar el Evangelio con un corazón apasionado. Y después, en la historia llegamos nosotros, en la hora 11, en el último tramo de la historia de la humanidad, y Dios nos llama a cumplir una misión. Lo lindo de todo esto, mi hermano, que también lo podemos aplicar en la vida cotidiana de la iglesia. Quizá haya gente que lleve 20, 30 años de ser adventista, 40 años de ser adventista, otros llevan 10, 15 años, otros llevan 5, otros llevan 2, 3 años. Sin embargo, el Señor nos ha prometido que si tú y yo trabajamos en la viña del Señor y realmente ponemos nuestros talentos al servicio de Él, la recompensa que Él ha prometido para sus hijos es la misma. Y la recompensa del pago del Señor es que obtendremos la vida eterna. Y qué lindo es que el Señor te llamó a ti y me llamó a mí en este periodo de la historia de la humanidad para trabajar en su viña. Me sorprende el versículo 16 porque termina de la misma manera que termina el versículo 30 del capítulo 19. Así, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero no culmina allí, sino que el versículo 16 del capítulo 20 agrega algo más. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta mañana, mi querido hermano, quiero dejar en tu mente que el Señor te llamó. Pero no debemos ser solamente de los llamados, tenemos que ser de los escogidos. Tenemos una misión primordial que cumplir en esta tierra. Tenemos una labor que realizar en este mundo. Y el Señor te ha llamado a ti y a mí en este último periodo de la tierra, las 5 de la tarde de la historia de esta humanidad, para trabajar en la viña del Señor. Sin embargo, la recompensa que el Señor nos promete y nos ofrece es la vida eterna a todos aquellos que estemos dispuestos a trabajar por Él. Estamos iniciando un año. Estamos en el primer mes del año, donde muchos se hacen propósitos para este año, se hacen promesas a sí mismos. Y yo quiero invitarte que este año podamos poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida, nuestra influencia, nuestros recursos al servicio de Dios. Que trabajemos para Él, que trabajemos por Él y que trabajemos con Él en el avance de la obra en este mundo que cada vez hay gente que se pierde y muere sin esperanza en un Dios tierno, amoroso y compasivo. El Señor, mis amados, nos ha llamado a una misión importante que es de predicar su evangelio. Y la respuesta que Jesús le da a Pedro allí en el versículo 27 ¿y nosotros qué recibiremos? Pues mis amados, el simple hecho de recibir la vida eterna creo que es un pago extraordinario que el Señor nos ofrece. Sin embargo, muchos de los llamados, pocos serán los escogidos. Mi deseo y mi oración en esta mañana es que tú y yo podamos ser de los escogidos del Señor y que podamos hacer la parte que nos corresponde. ¿Vendrán dificultades? Claro que vendrán dificultades. ¿Vendrán obstáculos que atravesar? Claro que vendrán obstáculos. Sin embargo, si nos mantenemos fieles del lado del Señor, podremos ser más que vencedores. Esta mañana, mis amados, deseo con el corazón, primeramente, que seamos obreros diligentes delante del Señor. Pero también que pongamos nuestros dones, nuestros talentos a su servicio y que hagamos todo lo que nos corresponde por amor a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que este año, mis amados, sea un año en el cual podamos alcanzar grandes objetivos y que nuestra iglesia pueda seguir creciendo, pero también que nosotros podamos crecer espiritualmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es mi deseo y mi oración
en esta mañana para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, hermanos. Amén, papá.